Acuerdo. Muy buenos días, distinguidos oyentes y videntes. Muy buenos días, señores y señoras panelistas. La Academia de Centroamérica tiene mucho gusto en conducir esta actividad. El propósito de la actividad es reflexionar sobre las consecuencias políticas de la pandemia. Como en todas las actividades de Academia de Centroamérica, quisiéramos que disfrutar todos de un ambiente de libertad y de aceptación de la diversidad. Estamos tan interesados en respuestas como en preguntas. La reflexión se compone tanto de preguntas como de respuestas. La academia, la aspiración de la Academia de Centroamérica es ser un centro de pensamiento para el análisis y la formulación de políticas. Y desde luego, los impactos de la epidemia nos harán necesario tomar una serie de decisiones políticas importantes. Vamos a estar dialogando de las 10 a las 11:15 de la mañana. A las 11:15 abrimos un espacio para recibir algunas preguntas del público y a las 11:30 nos retiramos. Tenemos el gusto de estar en la compañía de Ilka Treminio. Ilka es actualmente directora de Flaxo, es catedrática e investigadora de la UCR, especialista en partidos políticos, gobierno nacional, instituciones políticas. Constantino Urcullo es director de CIAPA, del Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo, exdiputado, columnista del Financiero, analista político de Canal 6 y conductor de desayunos de Radio Universidad. Creo que estaríamos mucho mejor si Constantino estuviera haciendo la coordinación de esta reunión por toda la experiencia y la amenidad que tiene para conducir los desayunos de Radio Universidad. Eduardo Ulibarri, miembro de la Academia de Centroamérica, consultor en estrategias de comunicación, construcción y análisis de mensajes para instituciones y empresas públicas y privadas. Fue representante permanente de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas y fue director del periódico La Nación. Los tres son catedráticos de la Universidad de Costa Rica. Entonces, nos hemos reunido para reflexionar sobre las consecuencias políticas de la pandemia. Y una primera división que uno podría hacer son las consecuencias internacionales que afectan a Costa Rica y otra, las consecuencias que son totalmente locales. Entre las consecuencias locales hay preguntas que las personas se han venido formulando. Por ejemplo, ¿cómo quedará lo que llaman el tablero político después de esta pandemia? ¿Cómo quedarán los grupos de interés? ¿Cómo quedarán los partidos? ¿Habrá más o menos unidad nacional? Uno percibe como que las decisiones que se han venido tomando durante la crisis no han tenido los obstáculos a los que estábamos acostumbrados en el pasado. O sea, parece ser que en la pandemia hemos funcionado con un poco más de sentido de unidad nacional. ¿Esto quedará así o en cuanto termine la pandemia, aparezca una vacuna, se reduzcan las infecciones, volveremos al pasado o nos quedaremos con el aprendizaje que nos ha dado esta crisis? ¿Cómo irá a ser la próxima campaña? ¿Será igual a las campañas a las que estamos acostumbrados o va a ser diferente? ¿Cómo serán la construcción de consensos para este país? ¿Verdad? Hay países más golpeados. Posiblemente la construcción de consensos
haya de cambiar. Y una pregunta que siempre es interesante, especialmente a 2 años de las elecciones, si habrá ganadores y perdedores, quiénes serán los ganadores y perdedores políticos de toda esta situación en la que estamos transcurriendo. Así que sin más, quisiera ofrecerles la mesa virtual para que ustedes vayan realizando los intercambios, las reflexiones, los cuestionamientos que sin duda espera el público. Muy buen día a todos. Usted nos va a guiar, don Álvaro, en cuanto a cómo comenzamos, porque nos lanzó el cañonazo de preguntas, pero lo dejó todo abierto. Sí, sí, sí. Así lo hemos venido haciendo y entonces lo que ocurre es que hay primero un silencio prudente y después alguien como usted arranca. No, yo pregunté, pero no tengo ningún problema en comenzar. Sí, No sí. sé, bueno, tal vez como para comenzar, a mí me parece que las consecuencias políticas de la pandemia o el impacto hay que analizarlo en etapas y obviamente mientras más se aleje uno del presente, mayor incertidumbre y mayor inseguridad hay sobre cualquier pronóstico que uno pueda hacer. Yo diría que en lo inmediato, ciertamente, se ha creado un cierto ambiente de unidad nacional, o por lo menos de unidad de propósitos alrededor del combate en el frente sanitario y también del combate en el frente social y económico. Esto ha conducido, como sabemos, a que en la Asamblea Legislativa se hayan tomado una serie de decisiones importantes con un altísimo grado de consenso, en algunos casos incluso de manera unánime, pero nada nos garantiza que esto va a seguir así. Igualmente hemos visto, y hay por lo menos dos encuestas que así la atestiguan, una del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica en abril, y la otra de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, que indican, sobre todo la primera, que exploró más en ese sentido, que por el momento hay un alto grado de apoyo a la gestión del gobierno, tanto en el frente sanitario como en el frente económico y social, que se ha elevado la popularidad o el apoyo propiamente al presidente Carlos Alvarado, que ha aumentado el apoyo a las instituciones y además el apoyo a la democracia. E incluso en la escuela, perdón, en la encuesta de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, que es sobre todo sobre confianza del consumidor, pues el índice de confianza del consumidor se mantiene en el mismo nivel que en febrero del año pasado. Sin embargo, hay una serie de expectativas pesimistas de la población, pero a la vez se considera que hasta el momento el gobierno ha venido manejando bien la situación socioeconómica. ¿Cuánto se podrá mantener esto? Yo tengo mis dudas de que sea por mucho tiempo. Considero que conforme el impacto económico se haga más evidente y conforme el repertorio, el acervo de recursos del Estado para hacer frente, sobre todo a las dimensiones sociales de esta pandemia, se vaya vaciando, lo cual yo considero que va a ser casi inevitable, pues los impactos ya mucho más directos sobre la población se van a sentir de una manera más evidente y más dolorosa, lo cual puede conducir, sin duda, a que haya movimientos de protesta, a que haya un cambio en las valoraciones de la población respecto al gobierno, pero todavía es muy difícil decir a qué podría conducir esto. Yo la confianza que tengo, el deseo, y aquí no estoy manifestando ningún análisis, sino estoy haciendo una manifestación de deseo, es que todas las dificultades que haya, las diferencias sobre cómo seguir adelante en otras etapas de esta pandemia, se puedan canalizar por vías democráticas, con apoyo a la institucionalidad,
tratando de eliminar o por lo menos de neutralizar el populismo exacerbado, que siempre es un riesgo en estas circunstancias. Y si uno simplemente extrapolara lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, podríamos decir que hay posibilidades de eso. Sin embargo, en estos casos la extrapolación lineal no es el mejor método a seguir y creo que hay que estar observando. Obviamente nos estamos acercando cada vez más al proceso electoral. Obviamente ese acercamiento va a estar acompañado de una serie de turbulencias sociales y económicas que todavía creo yo que no se han sentido en su plena magnitud. Entonces aquí mucho de la política, como es tan frecuente, va a depender de la economía y de la madurez, obviamente, de los actores políticos y también de la capacidad del Ejecutivo de ser visto como una fuente de liderazgo real y del Legislativo de actuar consecuentemente. Creo que mejor me quedo hasta aquí para darle la oportunidad a los compañeros, a Ilka y a Constantino. Bueno, Qué enigmáticos estamos. sí, ¿verdad? Yo veo a Constantino muy cómodo en este momento, entonces me atreví a tomar la palabra. Bueno, son varias preguntas que nos lanza don Álvaro y yo quisiera retomar algunos aspectos. Lo primero que me parece es que, bueno, estamos entrando ya en un momento del ciclo electoral donde ciertamente los partidos empiezan a hacer sus cálculos. Pero también es importante tomar en cuenta que en las campañas electorales de la última década, fundamentalmente, los partidos se han abocado más en hacer un enmarcamiento de temáticas que sean más polarizantes y menos programáticas. Entonces, lo que hemos vivido, como usted muy bien señala, ha generado un nivel importante de consensos. Consensos, además, que se aglutinan alrededor de las medidas que el gobierno junto con la Asamblea Legislativa ha venido tomando para hacer frente a la situación de emergencia. Entonces es muy difícil polarizar sobre temáticas que parecería que generan ese nivel de consenso. Lo que se tiene que empezar a construir de cara a esa arena electoral probablemente son escenarios en los cuales se pueda generar posición alrededor de esas agendas y por lo tanto eso requiere una construcción temática. No es que estoy recomendando hacer una construcción temática, a mí me parecería que deberíamos tener partidos programáticos y que tengan un sentido estable, relativamente estable en el tiempo, porque ciertamente las preferencias cambian, pero que nos permitieran orientarnos y aglutinarnos en temas que generen certidumbre. Pero la realidad es que las campañas electorales ofrecen ese tipo de oferta de corto plazo y por lo tanto requieren un enmarcamiento de cómo polarizar ante ciertas temáticas. Entonces, las temáticas que están alrededor de la emergencia, en el caso costarricense, no parecería que estén generando esos niveles de polarización hasta el momento. Hay que ver, como dice don Eduardo, la situación económica que tanto empieza a polarizar y hacia dónde se van enmarcando. Pero por lo menos en las últimas 3 campañas electorales, el tema económico no es el que ha dominado la campaña, ni siquiera enfrente de la situación de la crisis fiscal, donde las propuestas de reforma fiscal en realidad no fueron las que dominaron la campaña política, estuvieron presentes, pero se veía un cierto nivel de consenso en que había que resolverlo. Uno lo proponía resolverlo de una manera y otro de otras, pero no existía tampoco preguntas de la sociedad sobre cuál de esas agendas era la principal y los grupos de interés que estaban detrás de cada una de las fuerzas políticas son los que están tratando de hacer el lobby detrás de esas agendas. Pero lo que polarizó tenía que ver directamente con el tema de los derechos de las personas del colectivo LGTBI. Ahora, con respecto también a lo que tiene que ver con la apreciación del gobierno en el caso costarricense, es importante decir que el enmarcado del llamado al estado de emergencia tiene un enmarcado muy democrático que hace que nosotros no estemos enfrentando los grandes conflictos que otros países, incluso de Centroamérica. La constitución política es muy escueta en el punto sobre emergencia y por lo tanto nosotros activamos un estado de emergencia a partir de una ley sobre emergencias y riesgos
de desastres. O sea, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con una situación que aliente a que el presidente aumente sus poderes ejecutivos y que pueda impedir los derechos fundamentales, el toque de queda, y por lo tanto lo único que puede hacer es recurrir a decretos en los que participan los ministerios y que estos decretos generen ciertas estrategias de restricción, pero no de levantamiento de libertades. Hasta el 22 de mayo, que es el compendio de decretos de la Gaceta, teníamos 46 decretos ejecutivos y 10 decretos legislativos. En los ejecutivos, lo que es más interesante es que el fuerte está con 12 decretos que involucran al MOP, ¿verdad? No tenemos decretos de seguridad en medidas fuertes. Lo que tenemos son que la moda está en 12 decretos ejecutivos de transporte, que es el que domina. Y luego tenemos los que tienen 9 decretos en donde participa fundamentalmente Oficina de Migración, Hacienda, y por ejemplo, si vemos el tema del Ministerio de Economía, participa en 5 de estos decretos y 7 el Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí podemos ir viendo dónde está el foco de las estrategias. ¿Por qué transporte y por qué materia de migración? Porque en este momento lo que se está generando son alertas y prevención sobre el tema en materia fronteriza. ¿Podría la campaña centrarse en ese tema? Posiblemente sí, porque ese tema polariza un poco más. Entonces, digamos, allí donde nosotros vemos que está cierta urgencia estratégica que tiene que ver con la atención inmediata de la situación del desempleo, no parecería que fuera un tema que polarizara. No le quiero quitar mucho tiempo a don Tino, pero fíjese que... No, tranquila, tenemos mucho tiempo. Fíjese que, por ejemplo, aquí tenía un dato, pero no puedo en mi caso compartir la pantalla. En la encuesta del CIEP de abril del 2020 sobre las medidas económicas, un 17.5% de las personas decía que las calificaba muy bien y un 52.4% decía que las calificaba bien. Eso nos estaría sumando más o menos como un 65% de personas de acuerdo con las medidas económicas hasta abril, ¿verdad? En mayo ha habido también una serie de medidas. Y en materia de medidas sanitarias estábamos hablando de más o menos el 94% de personas entre muy bien y bien en su calificación de acuerdo a las medidas de gobierno. Entonces, ante estos escenarios de consenso, lo que yo diría es que no es por ahí donde se puede quebrar una situación de campaña, y que además me parece que es muy positivo porque permite mantener cierto nivel de estabilidad a partir de estos enfoques, aunque ciertamente en noticias vamos viendo que algunos actores se separan y piden un levantamiento de medidas. Nuevamente diciendo que en el caso de Costa Rica estas medidas no involucran ninguna acciones fuertes porque ni la Constitución política ni la ley así lo permite. Bien. Se apuró mucho, doña Ilka, yo estaba contento escuchándola. Pero yo lo que quisiera decir es esto. La primera cosa que a mí me parece a la hora de enfrentar las preguntas de don Álvaro es ver cuál es el planteamiento en el cual esto ocurre. Y lo hacemos todos, no solo don Álvaro ni la academia. Dividimos prepandemia, pandemia y supuestamente una pospandemia, que todavía no ha llegado, ni sabemos cuándo va a llegar. A mí, desde esa perspectiva, lo que me parece muy interesante es ver de qué manera los eventos o hechos de la prepandemia se articulan con lo que ocurre después cuando llega la pandemia, y de qué manera, y en esto comparto enteramente eso con Eduardo, de qué manera se va a articular se va a articular lo que se haga durante la pandemia con lo que siga después. A mí no me gusta hablar de la nueva normalidad. Me parece que la nueva normalidad siempre nos remite a la normalidad anterior, y hay una añoranza ahí que es peligrosa, porque yo lo que prefiero es usar otra categoría, que es la categoría de nueva realidad. Es una realidad inédita, diferente, la que vamos a enfrentar en todas las órbitas de la vida, desde lo cultural hasta lo económico. Es decir, la caída del turismo, importantísimo. Y bueno, lo que dice todo el mundo es que eso no se reactiva en 2 años. ¿Y qué vamos a hacer con esa pérdida, que es una pérdida significativa para nuestra economía? Ahora, en ese sentido, no sabemos cuándo vamos a tener post-pandemia. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se va a comportar el virus. Y no sabemos si va a haber segundas o terceras olas.
y si vamos a hacer, y cuánto tiempo vamos a seguir en la pandemia. Entonces, el impacto sobre las instituciones políticas, que es un poco lo que estamos tratando nosotros de profundizar, va a ser un impacto que no se puede ver a 2 años plazo y en miras a las elecciones y tenerlo muy claro. Algo podemos avisorar, pero me parece que lo que se avisore son más buenos deseos, ¿ah?, que análisis factual, ¿verdad? Es análisis sobre hechos que no han ocurrido y habría que analizar tendencias. Dicho esto, un tercer punto. El tema, y aquí se articula prepandemia con pandemia, el tema de la popularidad del presidente de la República y la popularidad de las instituciones políticas. Bueno, la encuesta del CIEP demostró claramente que un presidente que venía de caída, de pronto encuentra un aprecio de la población del cual no había disfrutado. Entonces, uno, lo primero que tiende es a recluirse en la órbita pequeña del Valle Central y decir, qué artista, don Carlos, ¿verdad? Qué buen gestor político. Pero esto es un efecto natural de una situación donde la gente siente miedo, enfrenta un peligro, una amenaza y sucede lo de siempre. Tal vez un escenario a lo Thomas Hobbes. La gente busca la protección del Estado, la protección de las instituciones y lo hemos visto en el caso de Europa, ¿verdad? Por ejemplo, la señora Merkel, que estaba en mala situación, sube, el señor Giuseppe Conte sube en Italia, el mismo Macron, que había tenido que enfrentar a los chalecos amarillos, sube. La gente, como dicen los norteamericanos, they get around the flag, se ponen todos alrededor de la bandera, buscamos la protección, buscamos sentirnos parte de la comunidad y que el colectivo nos proteja. Eso es lo que pasó. Ahora, Eduardo se hacía una pregunta que a mí me parece muy válida. ¿Qué tan sostenible es esto? ¿Ah? ¿Qué tan sostenible es esa sensación? Y yo le agrego una reflexión adicional. La sensación de unidad nacional de hoy día es la misma que se conformó en el momento de que se empezó este gobierno. Creo que es radicalmente diferente. Es decir, ahí ocurrieron toda una serie de elementos que Ilka apuntaba. Por ejemplo, la gente se divide en torno a un tema que dichosamente ya se zanjó, donde se enfrentaron los mágicos con los abiertos o los liberales. Un tema que no tenía por qué haber sido definitorio de una campaña electoral, pero lo fue. Entonces, la unidad nacional, inclusive, no se forja, no se concretiza, porque no fue unidad de partidos en ese momento. Rodolfo Pieza no representó al partido, tuvo que pedir permiso al partido para ir a eso, una fracción del PUS quedó afuera de esa historia. Realmente fue una unidad de élites mediáticas y económicas junto con don Carlos Alvarado. Eso no se va a repetir. No se va a repetir porque el contexto de hoy día es muy diferente, muy, muy diferente. Habría que forjar una convergencia de intereses en torno a los temas de ahora, que tienen que ver algunos con el tema fiscal, otros tienen que ver con el tema del desempleo, de la reactivación. Eso es lo que puede tratar de explorarse, a ver de qué manera pueden haber convergencias. Pero lo cierto es que el tema de la unidad nacional en abstracto es un tema truculento. Es decir, porque de hecho en la vida social, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos, una vez pasada la pandemia, vamos a seguir teniendo conflictos, va a haber intereses variados, hay pluralismo social y pluralismo ideológico, volveremos a tener conflictos. El vivir en una sociedad de armonía, yo creo que al día de hoy solo se lo cree Xi Jinping y Confucio, ¿verdad? Es decir, la vida social es conflictiva, contradictoria, seguirán existiendo conflictos, y ya casi termino, seguirán existiendo conflictos en la sociedad y punto último,
¿En qué momento ocurre esto? Dichosamente, de alguna manera, para explicarnos lo que está pasando, lo hacemos el día de hoy, donde ayer se fue el ministro de Hacienda despedido, es de la realidad, aunque algunos titulan que fue por estilos diferentes, pero uno lee la carta y se da cuenta que no fue por estilos diferentes. Había diferencias sustantivas, hay fisuras en el equipo económico del gobierno, hay fisuras entre el equipo económico y el equipo político del gobierno. La gente de un lado del equipo económico, nadie en concreto, pero un viajecito en redes lo muestra, critican ampliamente a don Elian porque es un estatista y además está emparentado con Otón y le dicen que Otón es favorable al gasto público desenfrenado. Si creó un proyecto que se llama Cerrar, ya Otón se quedó, hace rato abandonó esas tentaciones estatistas, no sé si enteramente, pero lo cierto es que este es un ministro que está siendo cuestionado desde un lado del espectro y de hecho el equipo económico original está diezmado. Se fue doña Edna, se fue Rodolfo Pisa, se fue del equipo económico doña Rocío, ¿ah? Doña Rocío. Entonces, ese equipo económico está diezmado. Los que trajeron no eran parte, no entraron por el PUSC. Los dos Rodrigos no entran por el PUSC. Los dos Rodrigos entran porque son buenos tecnócratas. ¿Ah? Y entonces, ¿qué es lo que nos revela esto? Nos revela una fisura. Y la fisura más gruesa se da entre el presidente de la República y el ministro de Hacienda. ¿Y por qué se da? Y ahí lo dejo. Se da porque el ministro de Hacienda comete un error crucial. ¿Cuál es el error? Se puede estar de acuerdo o no con la ley de que exime a las municipalidades de la regla fiscal. Eso es una discusión absolutamente válida y legítima desde mi punto de vista. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El ministro de Hacienda trata de ganar la batalla por la prensa frente al presidente. El presidente había enviado el proyecto, lo votan 43 diputados. Para que haya un veto se requieren 38 votos. ¿Ok? Y bueno, resulta que le pide al presidente, en vez de ir a casa presidencial y decírselo, o si se lo dijo, insiste afuera que vete el proyecto. Y el presidente en unas horas lo firma. Entonces ahí está el tema de lo que sigue. Es decir, en media pandemia, en medio de la lucha sanitaria, ocurren divergencias políticas significativas. Quiere decir que forjar una alianza nueva pareciera ser que es algo muy difícil en este momento después de los acontecimientos más recientes. Y aquí termino. No escucho, Eduardo. Perdón, ahora sí, disculpen, es que había puesto en silencio el micrófono, perdón. No, que quisiera hacer un apunte sobre el inmediato y después algo sobre ya un poco la dimensión del proceso. No, en lo inmediato yo creo que aquí uno puede interpretar de distintas maneras lo que sucedió ayer, pero digamos, obviamente, como dice Constantino, hay una fisura y es una fisura programática, no es una fisura de estilo, es mucho más profunda. También hay una fisura importante en cómo uno juega como parte de un equipo de gobierno, y ahí yo coincido plenamente que don Rodrigo Chávez no jugó en equipo. Y lo mismo lo podría decir, aunque con mucha mayor discreción de su parte, del ministro de Ciencia y Tecnología, porque habiendo este proyecto de trasladar fondos entre otras instituciones de Fonatel que no los ha utilizado adecuadamente para conjurar el déficit fiscal, él asume la defensa de su sector, lo cual es muy típico en todos los gobiernos, ¿verdad? Pero sobre todo cuando uno no viene del partido de gobierno y bueno, llega a un punto, supongo ya, de choque con el presidente de la República.
La salida de Nancy Marín como ministra de Comunicación, yo todavía no la tengo muy clara. Ella adujo razones personales que siempre son muy atendibles, sin duda, pero ella es una persona muy cercana al presidente. Entonces probablemente ahí sí querían hacer un refrescamiento. Tal vez es el único caso, ¿verdad? Ahora, yéndonos un poco hacia adelante, yo coincido en que hablar de pre-pandemia, pandemia y post-pandemia tal vez no es lo más preciso. Y también coincido contigo en que hablar de una nueva normalidad no es lo más correcto. Digamos, tal vez todos tenemos instintivamente como un funcionalista en nuestra cabeza y estamos buscando el punto de equilibrio que sigue, ¿verdad? Pero esto yo creo que hay que verlo más como un proceso en el cual hay una serie de variables actuales que uno puede tratar de determinar cómo se van a comportar, pero que también hay una serie de variables que son imponderables en este momento, porque todavía no sabemos la magnitud del impacto, sobre todo económico, obviamente también sanitario. Digamos, uno puede partir de que el impacto sanitario, siendo tan sustancial, se puede acotar más, y en Costa Rica se ha acotado, en otros países no, ¿verdad? Veamos lo que está sucediendo, por ejemplo, en Brasil. Pero el impacto económico, el impacto social, es algo que va a irse generando, y yo me temo que de una manera creciente hasta que pueda haber ya un cierto punto de inflexión en que comience a haber una recuperación. ¿De qué tipo? Habrá que verlo. También las estructuras de nuestra economía probablemente van a tener que variar, y sí, el tema del turismo, que ha sido una fuente tan importante de recursos y sobre todo de empleo, está en una situación de la cual va a ser muy difícil que se recupere. Ahora, la interacción de las fuerzas políticas y de los grupos de interés, que indudablemente tienen un poder muy grande según el ámbito en el que se desenvuelvan, es algo que todavía está por verse. Yo tiendo a creer que conforme se acercan las elecciones va a haber, como ya ha habido, sectores políticos que traten de diferenciarse vía su responsabilidad, digamos, y plantear responsabilidad fundamentalmente como colaboración con aquellas medidas, vengan del Ejecutivo o se gesten en la propia Asamblea Legislativa, encaminadas a beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, a mantener la estabilidad, etc. Y va a haber otros grupos políticos que van a tratar de diferenciarse por una oposición más dura o por buscar dentro de esa identificación algunos nuevos elementos de división social y de polarización, cosa que por lo menos en el ámbito social y de los derechos individuales yo lo veo un poco difícil, pero podría ser xenofobia, podría ser la distribución de los sacrificios o de las ayudas en la pandemia. Y en esto último es que yo veo un elemento crucial y fundamental, no solo desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista de política pública, o sea, cómo repartir el sacrificio y cómo repartir los apoyos, con qué propósito y con qué capacidad de mantener eso. Estamos en un estado frágil, por ser tal vez optimistas desde el punto de vista fiscal, una economía que en esto no hay ninguna gran diferencia con otras economías, muy afectada. Tal vez la única excepción nuestra es que hay un sector exportador basado en zonas francas que se mantiene bastante dinámico, pero no aporta tanto al conjunto de la economía. Y hay una cultura democrática importante. Yo creo que eso es un acervo que tenemos que tomar en cuenta, porque una cosa es el apoyo a un presidente que está enfrentando una situación de emergencia bien, en términos generales, y otra cosa es ya un apoyo a las instituciones, un apoyo a la democracia. Entonces yo creo que aquí hay un acervo de democracia bastante profunda que podemos pensar de manera optimista, y por supuesto que aquí puede suceder otra cosa, que siga activo y que con vistas a decisiones que sigan y al próximo proceso electoral, que es un enorme signo de interrogación,
por lo menos evite que se produzca el crecimiento de alguna opción populista, que probablemente nadie tiene la idea en este momento de dónde podría salir, si es que sale, pero podría salir. Yo quisiera hacer una cuestión muy breve para pasarle la pelota a Ilka. Y es el tema de los partidos. El tema de los partidos es que los partidos están hiper recontra fragmentados, ¿verdad? Inclusive las cositas pequeñas de partidos como el PIN se llenan de independientes. Los evangélicos se dividieron y uno de los evangélicos genera una diputada independiente también. El PUS atraviesa múltiples divisiones. Liberación maneja históricamente mejor sus divisiones, pero las hay. Entonces, ahí hay un escenario que yo ahí le paso la pelota a Ilka, que es su especialidad concreta, y es el escenario, bueno, en una situación de tanta turbulencia, ¿por qué no podríamos pensar en que surgieran otras alternativas políticas, no exclusivamente populistas, aunque habría que tomarlas en cuenta en ese contexto, ante el agotamiento que los años han llevado a los partidos, de ahí la fragmentación que enfrentamos, y ante la necesidad de dar respuesta a las nuevas realidades que los partidos no se las han dado algunos de los partidos existentes. Pienso en el PAC, pienso en el PUSC en gran parte. Liberación Nacional también no queda ajena a esa realidad. Entonces, a mí me parece que la reflexión sobre el sistema de partidos y el impacto de la pandemia sobre el sistema de partidos, después la escenificación de los conflictos tan a menudo. Por ejemplo, el último otra vez que fue diría yo, el desperdicio de la discusión sobre la moción del matrimonio igualitario. ¿Qué reveló? Bueno, 4 diputados liberacionistas votando con los evangélicos. La elección del presidente de la Asamblea Legislativa. Bueno, después de el zaperoco de las elecciones del 2018 en la segunda vuelta, resulta que el PAC vota por un diputado evangélico. Es decir, hay gran turbulencia bajo los cielos y eso puede generar situaciones partidarias desconocidas. Pero le paso la estafeta a Ilka, que es su campo de estudios concreto, y a ver qué piensa ella sobre eso. Bueno, muchas gracias, don Constantino. Voy a intentar no decepcionarlo No lo creo. con esa responsabilidad que me manda. Vean, yo lo que creo es que en esta situación estamos en una especie de círculo vicioso, porque por un lado, el que la ciudadanía, ¿verdad? Porque el voto recae en finalmente cómo las personas quieren ver la Asamblea Legislativa. Entonces, con lo que decíamos antes, ante una situación de un ejecutivo que tiene altas debilidades, pero más que debilidades las voy a denominar como controles en el ejecutivo, pues al presidente no le queda más que activar a la Asamblea Legislativa para cualquier tipo de medida económica que requiera una corrección del presupuesto. De manera tal que incluso las expectativas sobre la materia de reactivación económica no caen enteramente sobre el presidente, porque no hay posibilidad de hacer ninguna modificación presupuestaria sin que la Asamblea Legislativa lo apruebe, ¿verdad? Entonces, esto es importante tener en cuenta porque el presidente depende de la negociación directamente con los partidos políticos. En Costa Rica, a diferencia de Estados Unidos y de otros países, el gobierno no puede hablar para lo favorable en nombre del partido, ¿verdad? Solamente se habla del partido político cuando resaltan las acciones negativas, porque el presidente tiene prohibido y sus representantes decir que el partido lo está haciendo bien, solo puede decir el gobierno lo está haciendo bien, pero cuando lo está haciendo mal, lo que vemos es inmediatamente la señalización del partido. Y esto es negativo para todos los partidos que llegan al gobierno, ¿verdad? Ahora, con respecto a la Asamblea Legislativa, sí hay una negociación con los partidos, aunque en sí misma cada una de las fracciones
está de alguna manera polarizada a partir de distintos liderazgos que vamos viendo que se reagrupan en cada una de las legislaturas a favor de la presencia de una persona o de otra. Particularmente lo digo en el caso de Liberación Nacional, que lo vimos con mucha claridad en el anterior directorio legislativo y las disputas internas. Esto lo que me lleva es a decir que con el voto tan fragmentado de la población hacia la Asamblea Legislativa, solamente se puede gobernar negociando a partir de ciertos tipos de coaliciones. Entre las guías que habíamos discutido para la sesión de hoy, recuerdo que había una de las preguntas motivadoras que decía sobre el tema de las coaliciones, ¿verdad? Si se podían hacer coaliciones pre-gobierno o pre-elección. Y bueno, es que el Código Electoral no lo permite. Se pueden hacer coaliciones de carácter informal, pero una vez que el partido inscribió su nomenclatura, no se puede alterar, tiene que correr con eso en la primera y en la segunda vuelta electoral. Entonces todo lo que hay son negociaciones informales. Y esas negociaciones esconden pues el intercambio de políticas públicas. Es así, hay un intercambio y ojalá que sean de políticas públicas, ¿verdad? Para que no pequemos en este caso de tener que investigar sobre otro tipo de negociaciones informales. El tema es que estas coaliciones son muy frágiles porque nuevamente al estar ancladas sobre políticas públicas tienen que ver con temas específicos. Y lo que vamos viendo es que se van oxigenando y cambiando de mes a mes, de semana a semana, con una gran problemática. Cada vez menos las diputadas y los diputados establecen compromisos serios. Entonces, una negociación que se genera el lunes puede cambiar perfectamente el lunes siguiente, habiendo tenido la palabra de la diputada o el diputado. Entonces, esto yo creo que realmente lo que nos genera son grandes escenarios de incertidumbre, porque en el cambio de esas decisiones lo que podemos tener es, digamos, una fuerte presencia de distintos tipos de intereses y sectores, ya sean los locales en los que representan estos diputados o los que vienen de otros sectores que no son de carácter territorial. En cualquiera de los dos escenarios estamos con una coyuntura muy delicada, porque entonces los diputados y las diputadas no están respetando líneas de partido. ¿Por qué? Porque al estar tan fragmentado y al no haber una regulación que imponga ciertas medidas de disciplina, los diputados son autorreferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente prefieren pelearse con el partido si esa autorreferenciación les va a generar beneficios en sus comunidades o en los grupos que les están dando la vocería. Por eso, una corrección del sistema electoral hacia un voto individual o un grupo personalizado sería peor, porque todavía estaríamos estimulando aún más la autorreferenciación del diputado y no la representación colectiva. Entonces, bueno, un poco señalar esto porque además en el caso de los ministros, si nosotros nos ponemos a contar la representación ministerial que hay en el gabinete actual, la mayoría son ministros no partidistas. O sea, ministros que vienen o provienen de otros partidos políticos, pero sus partidos rechazan que estén haciendo representación de ellos, como es el caso del actual ministro de la presidencia, perdón. Y al tener ministros entonces no partidistas y que no pertenecen al PAC, tampoco es claro cuáles son las agendas en las que se están moviendo. Y esto lo vamos a repetir con los futuros gobiernos. Los gobiernos van a tener que echar mano de personas que tengan cierta experiencia y ciertas habilidades para determinados ministerios, pero que no necesariamente provienen de las filas de sus partidos. Todo esto es producto de la fragmentación. No estoy diciendo que un sistema bipartidista sea mejor, tiene muchos problemas, pero describiendo la situación que tenemos ahora, es muy difícil poder hablar en términos de representación colectiva en un escenario como este. Yo quisiera hacer una reflexión alrededor de lo que acaba de decir Ilka y después tomarme la libertad de hacerle una pequeñísima pregunta. No, la reflexión es la siguiente. Si uno ve, por ejemplo, el escenario, sobre todo de la última elección, de una gran dispersión en la primera vuelta y luego de digamos, de dos coaliciones ad hoc, dos coaliciones de facto, ciertamente no de partidos, sino de algunos sectores de esos partidos o de sectores de la población que se movilizan, y yo diría que ese fue el caso fundamentalmente de la candidatura de don Carlos Alvarado. Podríamos pensar que, digamos, que a futuro, por lo menos partiendo de la próxima elección, ante esa dificultad de generar coaliciones formales, ante lo que yo considero que es una especie de, digamos, de conclusión de una gran cantidad de partidos que si entran en coalición se desdibujan
en cuanto a su individualidad, podríamos decir, bueno, que tenemos la posibilidad de seguir con primeras vueltas sumamente fragmentadas y segundas vueltas donde se tendería a constituir coaliciones ad hoc, bastante de oportunidad, y que bueno, después eso abre un gran signo de interrogación sobre lo que va a suceder en el gobierno. Tal vez, y ya con esto termino la reflexión, tal vez en el caso presente, la coalición ad hoc que llegó, o la convergencia, tal vez más que coalición, que permitió el triunfo de Carlos Alvarado, con todo lo diversa que fue, uno podría decir que había tal vez como tres grandes corrientes. Una corriente que podríamos llamar la corriente progre en el ámbito social, de derechos individuales, etcétera, que fue muy importante, sobre todo en el voto joven y en el voto urbano. Una corriente de economía de mercado, por no calificarla más, pero digamos muy en la línea tradicional de lo que ha sido el pensamiento económico de las últimas décadas en Liberación y en la Unidad, con la cual pareciera que el presidente tiene muchas afinidades, y lo que podríamos llamar una corriente del PAC tradicional, por ponerlo en esos términos. Y esto se da en un contexto en el cual creo yo que ha habido a pesar de las grandes diferencias sobre derechos individuales y sobre el tema religioso, ha habido una gran convergencia ideológica en la Asamblea Legislativa alrededor de política económica y reforma del Estado. Entonces, bueno, podríamos pensar en que no una nueva normalidad, pero sí en que el proceso político partidista de Costa Rica evolucione o mantenga un poco esas características que mostró en la pasada campaña electoral. Esto es una pregunta para Ilka, ¿verdad? Pero bueno, obviamente sin dejar por fuera a Constantino, ¿verdad? No, yo estoy escuchando atento. Bueno, es que depende de muchas circunstancias. Yo creo que tanto lo que ha señalado don Constantino como don Eduardo en esta materia es muy acertado. Hay una serie de corrientes, ¿verdad? Esas corrientes coinciden con algunos partidos políticos y ahí perfectamente ha habido convergencia. Esta semana, cuando finalmente ya se dio la fecha en la cual se daba por aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo, podíamos ver celebración de parte de miembros de distintos partidos políticos y además líderes de estos partidos políticos peleándose por quién había estimulado primero una ley que permitiera este tipo de avances. Entonces, hay convergencias en algunos puntos como estos, que parecerían una especie de modernización cultural de la sociedad en el torno a estas agendas. En la agenda económica, ciertamente lo que hemos visto ha sido la dominancia de una agenda económica que trate de restringir el tema del Estado. Pero vean que es muy interesante porque todo depende de lo que la coyuntura marca y por eso es muy importante leer lo que la coyuntura nos está diciendo. Un dato que extraía del CIEP, pero ojo que esto es de abril, habría que ver qué es lo que nos dice ahora una nueva encuesta. Es que cuando se pregunta por el rol del Estado, se les preguntaba a las personas si el Estado debe ser el principal responsable de asegurar el bienestar de la gente. Esta pregunta no parece controversial. Esta es la línea más celestita. Muy de acuerdo era casi el 40% de las personas, pero vemos que en un punto de acuerdo lo podemos empezar a sumar desde el 22.9. La gente está de acuerdo en que es responsabilidad del Estado asegurar el bienestar, pero eso lo podemos identificar, correlacionar con el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social y la atención de la pandemia. Pero lo que a mí me parece más llamativo es cuando se les pregunta a las personas si el Estado debería ser el responsable de crear el empleo. Y ahí es donde parecería que las posiciones políticas del gobierno y la representación de los partidos está por abajo del estatismo que está en esta coyuntura diciendo la gente. Porque las personas lo que dicen es que en un 47.5 de acuerdo están muy de acuerdo con la afirmación de que el Estado debería ser el responsable de crear empleo. Y lo que estamos haciendo es un poco lo contrario. ¿Es factible esto? Bueno, con la situación económica seguramente no, pero lo que no podemos es despegar el discurso
de la coyuntura. Entonces hay coyunturas que nos abren la necesidad de replantear nuevos mensajes y nuevas ideas. Y digamos, toda la corriente teórica de la política pública más reciente, que es el policy change, el cambio en la política pública, nos señala cómo los intereses y las agendas se tienen que empatar también con las coyunturas y nos marcan esas transformaciones. Yo quisiera hacer alguna observación muy rápida. Y a mí me parece que cuando hemos abordado el tema de la fragmentación de los partidos, hemos evitado acudir a preguntarnos por qué esa fragmentación. Usualmente la explicación inicial fue que el bipartidismo estaba agotado. ¿Ah? Eso era lo que decíamos, que era corrupto, que ya no tenía, que había una identificación entre los dos partidos que eran sombrero blanco o blanco sombrero, ¿verdad? Pero nunca otros han acudido al sistema electoral, pero la realidad yo creo que hay que encontrarla si estamos pensando en construir coaliciones parciales o mayorías parciales. Yo creo que lo que nos ocurrió fue que nuestra sociedad se diferenció de una manera significativa en los últimos 30 años y que los partidos Liberación y el PUSC nunca llegaron a incorporar a esos sectores nuevos en el contexto de su esfuerzo representativo. Fíjese usted, por ejemplo, yo que hice política en esos años en que el bipartidismo se empezaba a desbarrancar. Bueno, muchos de los líderes evangélicos que surgieron después, ¿de dónde surgieron? Habían estado en el PUSC, pero sintieron que el PUSC no representaba lo que ese sector, que ya era sector organizado de alguna manera y con cierta identidad, no lo representaba. Igual pasa con los libertarios. Es decir, ¿a dónde empieza Otto Guevara su tarea? Adentro del PUSC. Y empieza a moverse políticamente adentro del PUSC. Creo que fue secretario de planes y programas, alguna cosa, pero de pronto llega y dice, no, el PUSC es estatismo calderonista y no me representa a mí, y se va y hace casa aparte. Yo creo que nos hace falta, y bueno, esto es una cosa meramente académica, pero nos hace falta entender las causas de la fragmentación partidaria. Es decir, y para mí tienen origen sociológico. Esa es una sociedad que se diferenció en las últimas 2-3 décadas de una manera significativa. Los partidos, ninguno de los dos supo leer el tema, y las explicaciones o han venido de parte del sistema electoral o han venido de parte de seguir en la discusión ideológica. ¿Quién quiere más y quién quiere menos Estado? ¿Quién quiere más y quién quiere menos mercado? Y hay algo de eso, pero también hay un flujo de inercia de la época de la Guerra Fría a ambos lados de ese viejo espectro ideológico. Es decir, hay gente que sigue insistiendo en la tesis de la izquierda tradicional de la economía central frente a la economía libre. Y del otro lado, hay gente que, como decía un profesor mío, ve detrás de toda intervención del Estado o del inspector de impuestos, decía él, la presencia de la Gestapo o de la KGB, ¿verdad? Es la ausencia del matiz para entender esa discusión que fue muy importante en el marco de la Guerra Fría, pero que ya no tiene esa profundidad e importancia. Y sobre todo en el marco costarricense, ¿qué es lo que nos divide hoy día? Es decir, nos dividió una cuestión de tipo cultural, como dicen los gringos, de guerra cultural, matrimonio igualitario sí, matrimonio igualitario no, homosexuales sí, homosexuales no, los evangélicos quieren introducir en agenda el tema del aborto cuando nadie lo está introduciendo en este momento, pero los partidos tradicionales se desdibujaron. Yo a un político liberacionista, un día que yo conversábamos sobre el tema del Tratado de Libre Comercio, y yo le hacía algunas observaciones hace unos años, y él me decía, pero es que mira esto, y me daba argumentos, mira,
cuando yo hablaba de esto en los años 80, al final de los años 80, vos me acusabas de Chicago Boy. No insistas en convencerme porque vos sos un converso. Es decir, ha habido una convergencia ideológica entre Liberación y el PUS que elimina las diferencias. Y eso, mercadológicamente, en las campañas electorales, ha jugado y jugó en la campaña pasada de una manera significativa. Los partidos se diferenciaron por otras cosas. ¿Por qué se van a diferenciar los partidos ante el electorado en estas elecciones? Eso es lo que no sabemos. Eduardo apunta a algo muy importante. ¿Quién fue el que protegió mejor? ¿Quién fue el que distribuyó mejor los bienes con relación a la pandemia? Eso es lo que puede marcar la campaña del 2022, pero estamos temprano. Miren, yo en esto, y con esto concluyo, porque es una observación sabia de mi amigo Rolando Laclé, que tiene oficio en esta cosa. Un día que estábamos hablando de planificar acciones políticas en el marco partidario, yo estaba hablando de 6 meses, 9 meses, y él me decía, mira, Tino, en política más de 3 días es una eternidad, ¿verdad? Y es que, y sobre todo, yo lo aplicaría no tanto a circunstancias normales, porque donde creo que sí se puede hacer planificación política partidaria, pero en estas circunstancias, con la pandemia, con el desconocimiento que tenemos del virus, con el desconocimiento que tenemos de la epidemiología del virus, hacer proyecciones muy a largo plazo, y para mí el largo plazo en este caso son 2 años, me parece aventurado, y yo creo que lo que hay que pensar, Eduardo lo decía al inicio, es lo inmediato y las tendencias que se pueden generar a partir de lo inmediato. Y concluyo con lo último. El presidente tiene popularidad. Esa popularidad es sostenible. Yo creo que no es sostenible por un largo periodo de tiempo. Puede ser menos sostenible si los escándalos como el de hoy continúan. Es decir, el ciudadano de a pie, para usar esa expresión que a algunos no les gusta, pero el common ear, dirían en Inglaterra, ¿qué es lo que ve? Ahí están los políticos peleándose como siempre, ¿verdad? Y uno dice que es por estilos, el otro dice que es por lo otro. Eso le quita legitimidad. Y yo creo que gran parte de la caída que tuvo el presidente Alvarado pre-pandemia obedeció 3 ministros de Relaciones Exteriores, se cae una vicepresidenta, 3 ministros de la presidencia se cae, sucesiones de ministros y escandaletes como el de la UPAD, que yo me resisto a llamarlo escandalete, me parece que es un escándalo grande y que el salvavidas fue la llegada de la pandemia. Pero, ¿qué es lo que yo veo en esto? Que la gestión política afecta la popularidad también, no exclusivamente la pandemia, y que esto podría lastimar al presidente en su aprobación pública. Gracias y no sigo. Quisiera hacer una observación sobre el tema de la fragmentación política. Es un tema muy tentador, pero lo que quisiera entonces proyectarlo hacia futuro. A mí me parece que ciertamente la razón fundamental de esa fragmentación política es social, o sea, la diversidad, la complejidad de la sociedad costarricense. Creo que es muy difícil, era muy difícil encerrarla en 2 partidos políticos. Entonces, prácticamente era inevitable que hubiera una mayor dispersión política. Y a esto me parece que también añaden las justificadas en gran medida y siempre existentes ambiciones personales. Porque si uno está en un partido, nota que ese partido no está atendiendo un cierto sector emergente del electorado que se autoidentifica de cierta manera, aunque sea implícita, y yo puedo tener la posibilidad de llegar a ese sector, entonces, bueno, actúo. Y claro que también de manera legítima y a veces simplemente legitimándose uno en sus aspiraciones personales, pues se convierte en el abanderado de una nueva tendencia. Y bueno, y Tino mencionó el PUS como un semillero del cual salieron Otto Guevara y evangélicos, bueno, de Liberación salió, obviamente, eso todos lo sabemos, de Otón Solís y una gran cantidad de personas que están o que han estado
en el PAC. Entonces yo diría que aquí, dada esa diversidad, que lo único que puede pasar es que cada vez sea mayor, tenemos que volver quizá para el tema de la identidad de los partidos políticos a lo que mencionaba Ilka en el sentido de entender las coyunturas, las corrientes que se crean en esas coyunturas, obviamente con un trasfondo estructural, y entonces ver cómo determinada agrupación política es más o menos capaz de generar categorías de las cuales en algún sentido se pueda apropiar o pueda presentarse como abanderada de esas categorías y que esas categorías hagan eco en la mente de las personas. Y claro, en una situación tan fluida como la actual, porque incluso sin pandemia, a estas alturas del juego siempre habría sido extremadamente difícil suponer que puede pasar en el 2022. Con pandemia todavía la dificultad es mayor, así que sí, yo creo que esperar tal vez no los 3 días de don Rolando, pero sí esperar un poco antes de poder tener una cierta idea de cuál podría ser el curso de la política local. Si me permite tal vez agregar a eso, don Eduardo, todavía una situación que yo creo que es más compleja desde el comportamiento racional de las candidaturas políticas y de la carrera política. Seguramente que hace 20 años, si fuéramos a escribir un libro sobre las carreras políticas de los profesionales de los partidos políticos, ¿verdad? Los profesionales políticos, diríamos, bueno, empiezan sus carreras en el territorio, ¿verdad? En su comunidad, asumen una regiduría, quizá con la reforma legal se presentaban alcaldes, luego con ese caudal electoral se iban a la Asamblea Legislativa no les permitía reelegirse, se iban a sus casas para esperar el ofrecimiento de un ministerio. Y finalmente eso les va permitiendo acumular una serie de medallas políticas que los colocan en la escalera de la elección a la presidencia. Sin embargo, si usted le pregunta hoy a cualquier profesional político de los partidos si quiere un ministerio, le va a decir que no, porque la fragilidad ministerial es tan fuerte, la fragilidad del Ejecutivo es tan fuerte que puede durar en el cargo 6 meses y haber perdido toda su posibilidad de reconstruir su carrera política, dependiendo del tipo de escándalo que medie en la salida anticipada de este cargo ministerial. Por lo tanto, las figuras de mayor relevancia política lo que están empezando a pelear son diputaciones y alcaldías, porque son estables, porque tienen mejores salarios y porque les permiten tener un estrado desde el cual hacer sus agendas políticas. Dado el caudal y la experiencia que tienen cuando vuelven a competir para las alcaldías y para las diputaciones, el comportamiento indisciplinado de estos diputados es altísimo. ¿Por qué? Porque ya tienen el estrado y el reflector, no necesitan al partido político para que los medios y la coyuntura política les permita desarrollar el expertise. La realidad es que hoy los cargos ministeriales están entonces distribuidos en las personas que requieren del partido político la función de tener un trabajo. Y no lo digo en todos los casos, ¿verdad? Hay ministerios que están ocupados por figuras muy relevantes y eso es lo que se tiene que recuperar, incentivar que las personas que tienen más experiencia y más liderazgo lleguen en la escalera política a esos cargos. Pero lo que estamos empezando a hacer es dejar esos cargos en un segundo nivel, porque el costo personal de asumir un puesto dentro del gabinete es altísimo. La circulación en los gabinetes es muy alta y el perjuicio personal puede ser muy grande. Entonces estamos centrando las mejores características y las mejores experiencias en las disputas electorales de las alcaldías y las diputaciones. Ahora, con la regulación del empleo público, no sé qué tanto se van a tocar también esas instituciones y dejen de ser lo atractivas que están siendo, pero me parece que tiene que ver con también esta cuestión de la fragmentación y lo débil que es el Poder Ejecutivo frente a los medios y a los escándalos. Bueno, llegamos al periodo de preguntas, ¿no? Todavía no estamos ahí, nos faltan, es a las 11:15. Sí, yo pienso que este es un problema grueso y yo agregaría esto, Ilka, la ausencia de liderazgos partidarios fuertes. La gran crítica al bipartidismo era que los partidos tenían dueños, ¿verdad? Pero
esos patronazgos casi de santos tenían una ventaja, aparte de otra serie de disfuncionalidades, pero tenían la ventaja que brindaban estabilidad y dirección al proceso político. Hoy día, ni lo uno ni lo otro. Es decir, ¿quién ejerce función de liderazgo en los partidos políticos como la que ocurría antes? No. Es decir, fíjese usted, por ejemplo, el caso extremo en esto me parece el PUSC. El PUSC me decía a mí, un asesor parlamentario, es una colección de feudos. ¿Por qué? Porque los diputados no se eligen por la Asamblea Nacional, se eligen en cada una de las provincias. Entonces, la responsabilidad o digamos la, la responsabilidad que asumen diputados frente a su provincia, frente a los activistas de la provincia y de los cantones más poblados, y el tema nacional desaparece porque la Asamblea Nacional no tiene ninguna injerencia en el nombramiento de ese diputado. Antes, el liderazgo nacional era un liderazgo fuerte en cualquiera de los dos partidos, sobre todo en Liberación, ya cuando había un candidato, ese candidato tenía un rol importante sobre los diputados salientes y sobre los diputados entrantes. En este contexto del PUS, pero no es exclusivamente del PUS, lo que usted señalaba, Ilka, el diputado a quién le debe su elección, a la plata que gastó en su provincia y en su cantón. Y los temas, y estoy hablando de liderazgo nada más, pero los temas nacionales parecen desdibujarse y el desconocimiento que tienen algunos diputados de los temas nacionales es enorme. ¿Por qué? Porque es posible llegar, como es posible llegar a presidente sin haber hecho carrera política. Lo hemos visto en las dos últimas elecciones, pero es posible llegar a diputado sin haber hecho cola. Antes se decía, no, para ser diputado no es de que mañana se te ocurra, a menos de que pusieras mucha plata, ¿verdad? Que era lo que decía Daniel Oduber. En Liberación Nacional se llegaba a escalar posiciones políticas o por plata o por poner ideas o por pegar banderas, ¿verdad? Bueno, pero hoy día no hay diputados que pongan ideas. ¿Ah? Hay diputados que logran plata y otros que ponen banderas. Y bueno, acotación al margen de todo esto, que fue el apartarse de la regla fiscal, esa votación de 43 con la cual uno puede estar en desacuerdo o en acuerdo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que fue un cálculo de tipo político electoral muy claro frente a las municipalidades que son las grandes organizadores del proceso electoral, los líderes locales. Entonces, yo lo que creo es que ausencia de liderazgo, sistemas de elección internos, pérdida de núcleos aglutinadores ideológicos o programáticos, para ser más simple, al interior de los partidos, eso da el traste con la disciplina partidaria. Bueno, yo no sé, Álvaro nos había planteado en el conjunto de ideas o de preguntas generadoras iniciales, pues algo sobre los sectores de interés en el país, que bueno, los hemos tocado como muy marginalmente, y en qué medida los sectores de interés están tratando o no de imponer sus agendas, o por lo menos de que sus agendas prevalezcan en ese reparto de sacrificios y de posibles beneficios muy puntuales. Yo me atrevería a decir que la respuesta es que sí. O sea, en esta coyuntura, como en cualquier otra, los grupos de interés siempre tratan de impulsar sus agendas, no necesariamente, creo yo, con un propósito egoísta o perverso, sino porque uno mismo tiende a creer que su agenda más sectorial es la agenda que nacionalmente tiene mayor sentido. Entonces, bueno, si uno está en el mundo de los negocios, de la producción de bienes, por ejemplo, uno tiene
la noción de que eso es fundamental para el país, lo cual es cierto. Si uno está en el ámbito sindical, uno tiene la noción de que la protección de los trabajadores es fundamental para el país, lo cual también es cierto. Si uno está en el ámbito de los servicios, pues cree que eso es lo que debe prevalecer. Tal vez no es cierto que deba prevalecer, pero es cierto que es muy importante. Y aquí es donde creo yo que volvemos al origen de nuestra conversación, que es los sectores políticos y los partidos, y particularmente en el caso de un país democrático en este momento, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa son los llamados a separar la paja del trigo, a ponderar las necesidades en relación con los recursos, a establecer prioridades de política pública y a actuar de la mejor manera posible y ojalá a explicar esa actuación también de la mejor manera posible. Algo que a mí me llamó la atención, digamos de una manera pesimista, en la carta de renuncia del ministro de Hacienda y que luego él reiteró en su conferencia de prensa, es esa referencia a que sectores de interés, grupos de presión, reaccionan ante las medidas que se deben impulsar. Y eso siempre ocurrirá, siempre ha ocurrido. Pero el asunto es cuál es la capacidad de interlocución del otro lado para evitar que esos intereses se impongan en contra del bien público, porque a veces puede haber una coincidencia entre intereses sectoriales y bien público. Muy breve. El problema del interés general es que algunos lo ven como una entidad metafísica a la cual uno puede acceder por reflexión pura. Y el interés general no es solo es una resultante de la interacción de diversas fuerzas sociales. Esa es la realidad. Y una vez que se llega a determinar el interés en un punto, vuelve a jugar y vuelve la interacción de las fuerzas sociales que argumentan en los medios, argumentan ante las instituciones públicas. Por eso a mí la idea de unidad nacional abstracta no me gusta. Es decir, porque deja de lado el necesario pluralismo y legítimo pluralismo social y los legítimos intereses. Los empresarios tienen intereses legítimos, Eduardo, usted tiene razón. Los sindicatos los tienen, los universitarios los tienen. El problema es encontrar un modo de interlocución que permita ceder recíprocamente entre todos los sectores y llegar a la determinación de un punto que sea satisfactorio para todos los que están conversando. Ese es el gran tema de la democracia. El tema de la democracia no es que sentarse como un filósofo político a determinar en abstracto qué es el bien común. No, el tema de la democracia es respetar ciertos principios, libertades fundamentales, por ejemplo, y en el marco de esos principios constitucionales llegar a acuerdos que son cambiantes. Y hay veces se puede ser ganador en una discusión o en el trámite de una ley y otras veces se puede ser perdedor, pero en eso consiste la democracia. Es decir, el filósofo político sentado en su escritorio, de ahí puede defender ad infinitum una idea de la libertad o del bienestar social. Pero lo cierto es que eso se determinan en la lucha social y política en el marco constitucional. Y a eso es a lo que, con intereses tan fragmentados, lo que tenemos que aceptar, me parece, es que haya ese proceso de una manera permanente y que el que está en un lado del asunto no es un reaccionario pariente del hombre de Nerdental y el que está en el otro extremo no lo vamos a calificar como el terrorista anarquista con criterios de Guerra Fría. Pero coincido enteramente con vos, Eduardo, y le cedo a Ilka porque ya estamos a un minuto de llegar a las 11:15. Muchas gracias. Sí, yo lo que quisiera plantear ahí es que, digamos, la polarización de los intereses solamente nos va a permitir estancar la posibilidad de encontrar soluciones y que esa polarización solamente nos permite hablar de intentar igualar por la vía baja, es decir, empobreciendo a todos los sectores. Y lo que nosotros queremos y deberíamos querer
es una vía alta, permitiendo generar bienestar en todos los sectores. Las clases medias que están siendo sumamente golpeadas por el tema del desempleo es en la que descansa fundamentalmente el sector de profesionales, y ese sector de profesionales y el desarrollo científico, tecnológico y de la salud, lo que nos ha permitido tener un triage maravilloso en el sistema de salud para la atención de las personas. Véase que ayer había 12 personas hospitalizadas de las contagiadas y solamente 2 en la unidad de cuidados intensivos. ¿Eso es porque somos más resistentes genéticamente? No, es porque hay un triage, un control médico que existía desde antes. Solamente hay 5 decretos exclusivos del sistema de salud. Eso quiere decir que el sistema de salud que se está aplicando es el que ya rige, y con eso se ha permitido hacer una atención adecuada. Estas personas pertenecen a grupos de sectores que se han formado fundamentalmente en clases medias, y sobre ellas descansa el desarrollo profesional del país. Entonces, yo creo que como otros puntos, es uno en el que hay que negociar y por lo tanto apostar por una salida que sea por la vía alta y no por la vía baja. Muy bien, creo que estamos en el momento como para empezar a recibir algunas preguntas. En cuanto a la finalización del programa, estábamos planeando terminar a las 11:30, pero si quedara por ahí alguna pregunta y todavía nos quedaran panelistas que quisieran atender esas preguntas, podemos extendernos unos cuantos minutos. Sí, siéntase en libertad quien se tiene que retirar a las 11:30 exactamente, de simplemente retirarse. Esto para dar una oportunidad de que las preguntas pudiéramos tal vez extender unos 5 minutos a manejarlas. Y entonces entiendo que ya tenemos preguntas y quisiéramos escucharlas. Nada más para no parecer maleducado, es que yo sí me tengo que retirar a las 11:30, ¿verdad? Entonces, no es que me enojé ni nada por el estilo, simplemente que sí me tengo que retirar. No es que no estuviste de acuerdo con alguna respuesta. Exacto. Muy bien. Sí, sí. Entonces, claro, con toda tranquilidad y muchísimas gracias, Eduardo. Adelante con las preguntas. Don Saúl, ya tiene activado el micrófono. Por favor, puede formular su pregunta. Perdón. ¿Me toca a mí? Sí, señor. Saúl, buen día. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Adelante con tu pregunta. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Muy interesante. Soy consciente de que tengo que ser muy breve porque parte de la democracia es dar oportunidad a otros. Pero antes de hacer mi pregunta directamente, en la última parte surgió un tema que me interesa, al cual me interesa hacer un aporte muy breve también, que es el tema del fraccionamiento. ¿Me escuchan todavía? Perfecto. Sí, señor. Ok. El tema del fraccionamiento de los partidos. Yo creo que hay otro elemento muy real que no se menciona en los estudios académicos y que uno aprende, creo yo, más en la práctica, que es que hay un tapón de oportunidades en los partidos. Es decir, yo lo pondría así un poco. El libertarianismo de Otto al principio era un tema en busca de un candidato o un candidato en busca de un tema. Como no tenía seguramente muchas oportunidades de que conseguir lo que él quería dentro del PUSC, entonces, bueno, ahí hubo una oportunidad. Y sin duda los evangélicos también, y el doctor Muñoz, y en Liberación hay muchos ejemplos, etcétera. ¿Por qué? Porque la población ha crecido muchísimo, pero fíjense que el número de diputados se quedó en 57 desde hace años. Y entonces eso hace que son, como dicen los cristianos, muchos los llamados y pocos los elegidos, algo así. Escogidos. Los escogidos. O sea, es dificilísimo. Eso siempre ha sido, pero ahora es muchísimo más grave. Se abrió un poco con lo de los alcaldes, pero no solo alcaldes, sino los distintos puestos de las alcaldías. Bueno, por lo menos en Liberación Nacional y no sé, en otros lugares, de ahí se cerró. ¿Por qué? Porque la ley que yo creo que nos metieron un gol, Constantino, yo no sé si a vos, pero a mí yo creo que sí. Yo soy buen portero.
reelección indefinida. Son los únicos puestos en Costa Rica que tienen reelección indefinida. Eso es un tapón terrible para el surgimiento de liderazgos locales, de muchachos jóvenes. Hay muchachos y muchachas muy capaces, pero no tienen la oportunidad. Bueno, y no me extiendo más, pero me gustaría que los académicos estudiaran más este problema sobre el tapón que tenemos respecto de la participación, más otras cosas. La pregunta, sea como sea, a pesar de la información aún insuficiente que obviamente tenemos, el futuro económico del mundo y el país no luce bien. Pero el problema del nuevo ministro de Hacienda creo que es más en el frente externo que en el interno, sin negar su debilidad interna relativa. O sea, se ha discutido mucho que si es estatista o no es estatista o tal. Yo creo que eso está marcado por la realidad. Para mí el problema es que no tiene ninguna experiencia en el mundo, digamos, internacional. Ni es conocido, ni él conoce. Y yo creo que cada día más la negociación hacia el exterior de los temas económicos en esta seria crisis va a ser mayor, porque el país va a tener, ya se endeudó bastante, va a tener que endeudarse mucho más. ¿No creen que esto puede agravar las perspectivas económicas y, para caer en el tema de hoy, y políticas del país? Yo reacciono rápido. Saúl, yo creo que quien va en manos de quien va a quedar eso, y ha estado parcialmente, es en manos de don Rodrigo Cubero, que no es estrictamente el ministro de Hacienda, pero es el que tiene los conectes hacia afuera y tiene muy buenos conectes, particularmente en el Fondo Monetario Internacional. Y sé que de esto se terminará refiriendo Ilka. El tema del tapón es un tema clásico de la ciencia política. Robert Michels, que escribió sobre esto, analizando el Partido Socialdemócrata Alemán a inicios de siglo, lo describió como la ley de araña o de oro, la ley de araña de las oligarquías. Las oligarquías partidarias, burocráticas, siempre tienden a eternizarse y los remedios son que poner periodos a la reelección. Yo no estoy de acuerdo con las reelecciones, la prohibición absoluta, pero es decir, un alcalde no debería, y yo creo que hubo alguna legislación en este sentido, no debería reelegirse más de 2 o 3 periodos, igual los diputados, pero tampoco no reelegirlos del todo, particularmente el caso de los diputados, porque me parece que todo país que se precie tiene que tener una clase política formada, y esa no se forma en las universidades, se forma en la práctica, básicamente. Tal vez para aportar a lo que decía don Constantino y con respecto a la muy valiosa pregunta de don Saúl, a mí me parece que toda reelección indefinida genera líderes autoritarios y quiebra los partidos, porque finalmente impide que otros representantes de los partidos políticos puedan ir haciendo, digamos, esa movilidad en su estructura, en su experiencia de la carrera política. Y nosotros no deberíamos ver mal que haya personas que hagan carrera política, ¿verdad? Por eso el tema de las escaleras y de que pueda existir distintos espacios de representación a donde se va moviendo la gente con una expertise que se va acumulando, no deberíamos satanizarlo, deberíamos permitir que las personas se movieran entre los distintos entornos. Pero claro, nuevamente, ante la gran fragilidad de los ministerios, las personas que quieren volver a la política lo hacen a partir de las alcaldías que les permiten eternizarse y les permiten garantizarse una presencia política importante, o a través de la Asamblea Legislativa, que es un órgano que les da bastante estabilidad. No hay manera de despedir a un diputado a menos de que enfrente un juicio político muy fuerte durante los 4 años que está. Debe haber una reforma que impida la reelección indefinida de los alcaldes, porque además la reelección indefinida de los alcaldes impide las candidaturas femeninas para las alcaldías, porque siempre están en las fórmulas de vicealcaldesas, y esto lo hemos comprobado con las elecciones directas de alcalde desde que se establecieron para el año 2002, y por lo tanto tiene, digamos, muchos problemas, pero ese problema también aprovecho para señalar. Aquí hay una pregunta supongo que de Abril Gordienko. Saludos, Abril.
la pregunta es la siguiente. ¿Consideran que mover la elección de diputados a la fecha en que está prevista la segunda vuelta presidencial, independientemente de que haya o no segunda vuelta, podría contribuir a reducir la fragmentación política y a mejorar la gobernabilidad? Yo, bueno, creo que podría conducir a reducir la fragmentación política. Lo que no estoy convencido de que sea bueno. Me parece que una elección de diputados en la primera vuelta responde más a las características de identidades políticas que existen y que no está tan influida por una segunda coyuntura que es ya a quién elegimos como presidente. Yo tendería realmente, sin decir esto con gran convencimiento, ¿verdad? Pero tendería a mantener la elección en la primera ronda, porque también ahí habría un tema de distribución del aporte del Estado a los partidos que se haría probablemente más complejo. Entonces yo creo que es preferible dejar que se manifieste vía la elección de diputados la diversidad de opciones políticas y luego ya en la presidencia, pues tener, bueno, como tenemos, una segunda vuelta. Que esto complejice el ejercicio del gobierno, sin duda. Sin embargo, por la experiencia que tenemos acumulada en estos 2 años, podemos llegar a la conclusión que tampoco la hace imposible. Estamos ante un gobierno, un ejecutivo sumamente débil, que sin embargo ha tenido una capacidad de interlocución con la Asamblea Legislativa actual, en gran medida debido a la Asamblea Legislativa, que ha permitido tomar una serie de decisiones importantes. Tenemos también una pregunta de don Olman Segura, que creo que la va a hacer en línea. Sí, muchas gracias y felicitaciones por la actividad. En 2 partes. Una, don Eduardo decía en algún momento que ha habido una convergencia en la Asamblea respecto a política económica y reforma del Estado últimamente. Yo creo que en la parte de reforma política, pues es realmente algo que venía los gobiernos anteriores impulsando y el PAC se había opuesto y finalmente pues tuvo que aceptarla y aprobarla por su propio beneficio y el beneficio del país. Pero en lo segundo, en la reforma del Estado, yo no sé cuál se refiere. Yo no veo que se haya hecho ningún cambio significativo en eso. Y la segunda parte, como para todos, es que yo siento que los gobiernos del PAC han tenido como alguna suerte, y me refiero al título de la conferencia de hoy, los impactos del COVID en la política. Por ejemplo, ahora el COVID ha hecho que el presidente rescate su popularidad y el gobierno. Igual antes con el huracán Otto en el gobierno de don Luis Guillermo Solís, a pesar del hueco fiscal y de los años negando la necesidad de una reforma. Pero también como que los medios de comunicación no hacen lo que ustedes están haciendo en este momento, que es analizar que el servicio de salud realmente corresponde a toda una historia del país. Y también incluso hay comentarios como el mismo de don Eduardo de hoy o de ayer que dicen o justifican que más bien es bueno que los ministros reclamen una diferencia o una diferencia sustantiva e ideológica con el presidente. Me parece que es una justificación absolutamente rara. Muchas gracias. Bueno, tal vez empezando por lo último. Ese es un comentario que yo hice en Twitter diciendo que con todo lo que me preocupaba, la renuncia de los ministros, pero que me complacía que dijeran claramente que era por diferencias políticas con el presidente, lo cual yo veo como una señal de madurez política. Y aquí no estoy hablando de temas partidistas. Sobre lo de reforma del Estado, yo creo 2 cosas. Primero, que se han tomado decisiones. Y segundo, que por lo menos de los discursos, pareciera que esa convergencia existe. Ejemplos. Toda la agenda de incorporación a la OCDE. Eso tiene matices de reforma del Estado muy importantes. Y curiosamente se tomó una comisión que dirigió un diputado de Nueva República. Muy curioso, ¿verdad? Pero bueno, se avanzó y se completó esa agenda. La reforma fiscal tiene elementos de reforma del Estado al eliminar
el crecimiento casi exponencial mediante porcentajes de las anualidades y fijarlas de acuerdo con el último monto nominal recibido. Y también al facilitar por lo menos que los destinos específicos establecidos por ley se puedan manejar con mayor flexibilidad. Entonces bueno, el cambio en el reglamento de la Asamblea Legislativa me parece que es importante. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el propiciador? Etcétera. No lo estaba diciendo yo, estoy simplemente señalando un hecho. Y creo que, bueno, el tema de las huelgas, por ejemplo, el tema de la reforma a la ley de concesiones, todos esos son elementos de reforma del Estado que nos habían dado. Y yo diría que el hecho de que se dé en un gobierno del PAC no los hace ni mejores ni peores, ni indica que el PAC es ni mejor ni peor. Yo estoy hablando de una madurez del sistema político que en ese sentido se ha manifestado. Muy bien. Y bueno, aprovecho para despedirme. Perdón. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Tenemos a don Miguel Ángel Rodríguez. Saludos, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos a todos. Al inicio de esta crisis de la pandemia, mi opinión estaba en que era mejor no hacer reformas estructurales profundas al momento de tener que tomar decisiones muy importantes para atender la circunstancia, la coyuntura que estábamos viviendo, porque no teníamos el tiempo, la reflexión para hacerla. Conforme pase el tiempo y conforme vemos la gravedad que vamos a tener en los por lo menos 2 años siguientes, con las consecuencias económicas, sociales, políticas, con las tendencias que ya venían en el campo político y económico de cambio en cuanto a globalización, en cuanto a democracia, en cuanto a nacionalismo, nace la situación de que es necesario pensar en que va a haber que hacer reformas estructurales profundas para poder salir de la difícil circunstancia en que nos vamos a encontrar con mercados externos donde el tamaño del país es muy pequeño para que sea importante para los mercados externos a tener que ayudarnos, y donde el grado de desarrollo del país es relativamente alto, que no hace que las razones de justicia internacional nos den prioridad en la atención, lo cual nos colocará en un mundo más complicado. La renuncia del ministro de Hacienda ya en el día de hoy en los mercados internacionales provocó una disminución importante en el valor de los títulos de Costa Rica. Ya esas reacciones nos hacen ver lo difícil que va a ser la circunstancia y lo que tendremos que depender de cambios muy profundos. Pero si vemos para atrás, el país no ha querido hacer cambios importantes. La reforma de la forma de elegir los diputados, está en discusión desde los años 80, finales de los años 80, presenté un proyecto similar al que ahora la señora Gordillo y otras personas han presentado. Nunca se quiso ni siquiera discutir. La posibilidad de ir a un régimen semiparlamentario por la multiplicidad de partidos, el cambio que esto significaba y cómo mejorar la gobernabilidad de alguna manera con una de los campos, nunca se quiso discutir, a pesar de que lo presentamos como un proyecto desde el gobierno en el 2001, 2002. Y así muchos otros temas. Los temas que ha presentado don Otón para reducir el número de instituciones. No se llegan a discutir. Y tendremos la capacidad, la pregunta es ¿cómo manejarnos para tener con partidos fragmentados y débiles, con una situación de empobrecimiento serio, importante, real, que nos durará un tiempo relativamente largo? Tendremos la capacidad para enfrentar esos cambios estructurales que me parece la única manera de no caer en una crisis más profunda en los años siguientes. Buenos días, don Miguel Ángel. Ya casi tardes. Yo pienso que el problema aquí, su pregunta lleva dos dimensiones. Una, ¿cuáles son las reformas? 3 dimensiones, diría. ¿Cuáles son las reformas estructurales que se proponen? 2, ¿quiénes son los afectados por esas reformas estructurales? Y 3, ¿cuáles son los actores que se proponen movilizar detrás de las reformas electorales y cómo se van a movilizar esos actores? En un sistema político con la fragmentación que nosotros tenemos en este momento, es muy difícil pensar en forjar
una coalición sociopolítica detrás de reformas estructurales muy profundas que afecten intereses de muy diversos actores. Entonces, yo lo acompañé a usted en algunas de esas reformas que usted propuso siendo yo diputado, el cambio del sistema de la elección de los diputados, de la primera comisión de notables, etcétera. Eran visionarias en el sentido de que hubieran desbloqueado muchas de las situaciones actuales y hubieran permitido un régimen semipresidencial navegar con mayor comodidad en el contexto del multipartidismo. Pero no se dieron. Y plantear reformas estructurales en este momento de extrema fragmentación de los partidos políticos, de la Asamblea Legislativa, de una pandemia, yo creo que construir consensos es todavía hoy día algo mucho más difícil de lo que fue en el pasado, y que lo quisimos hacer y no se pudo hacer en un ambiente de mayor estabilidad política, si es que nos referimos al cambio en el sistema político. Y con relación a la pregunta anterior de don Holman, yo quería hacer nada más una notita al pie. Hablamos mucho de reforma del Estado desde hace tiempo, y cuando se habla de reforma del Estado se habla nada más de una de las dimensiones de la reforma del Estado, que es el Estado aparato, el Estado burocracia. Pero el Estado no es solo una burocracia, el Estado no es solo un aparato. Hay que tocar esa parte del Estado burócrata y el Estado aparato, pero el Estado también es las fuerzas que se mueven detrás del Estado y que son cambiantes, que son cambiantes a cada momento, de acuerdo a los procesos electorales, de acuerdo a la inserción de los grupos de interés en cada proceso electoral, o inclusive en los procesos interelectorales. No se puede hablar de reforma del Estado desde el escritorio únicamente viendo el organigrama de las instituciones públicas. Desde luego que nadie lo hace así, de la gente seria, pero hay gente que no es seria técnicamente, y que únicamente ve, cortemos esta rama, cortemos la otra, y bueno, pero ¿quiénes resultan afectados por la poda? ¿Y cómo se van a movilizar los afectados por la poda? ¿Tienen poder para impedir la poda? ¿Quiénes van a impulsar la poda? Esa es la discusión, a mi juicio, más interesante e importante. Pero le dejo el espacio a Ilka porque estoy acaparando el uso de la palabra. Muchas gracias, don Constantino. Bueno, yo dejé antes por fuera un tema que tiene que ver con el asunto de la negociación de fondos externos. Y a mí me parece que ahí es muy importante empezar a ver al ministro de Relaciones Exteriores, al señor canciller, en las conferencias de prensa, ¿verdad? Creo que ese es un punto medular que está en este momento entre las deudas que tenemos en la coordinación con la Cancillería. Por un lado, porque hay que empezar a resaltar las cosas que Costa Rica ha generado con un liderazgo impresionante en América Latina, ¿verdad? Y por el otro lado, porque esto debería permitir generar mejores negociaciones de los fondos internacionales, como hacía el señalamiento don Saúl Weisleder. Y me parece que aquí esto es algo que hemos estado echando en falta, el papel de la Cancillería en esos posicionamientos y en el acompañamiento al actual nombrado ministro de Hacienda. Con respecto a lo mencionado por el señor expresidente don Miguel Ángel, a mí me parece que no se debe agotar la posibilidad de seguir discutiendo sobre potenciales reformas, pero no todas las reformas son satisfactorias. Nosotros queremos acompañar este tipo de procesos de mecanismos que permitan garantizar disciplina partidaria, representación de las mujeres, representación de distintos sectores de la sociedad, y por lo tanto es pensar cómo estas reformas son reformas que impulsan la democracia y no, digamos, el cierre de los canales de la representación y de la exclusión de sectores importantes de la población. Entonces eso yo creo que es fundamental. Sobre el tema del régimen semipresidencial, en lo personal, ¿verdad? Y aquí es una valoración
desde mi perspectiva, me parece que no contemplar que Costa Rica tiene una cultura política sumamente presidencialista, aunque tiene un ejecutivo bastante débil, no se impediría tener un comportamiento parlamentario. Primero, vean lo difícil que es el mecanismo negociador, ¿verdad? Si ya tenemos imposibilidades serias en los procesos negociadores, ¿cómo podríamos crear un parlamento fragmentado que se ponga de acuerdo y forme gobierno? ¿Cuánto tiempo nos tomaría que nuestro parlamento formara un gobierno? Lo que hemos visto en América Latina es que las constituciones que han integrado mecanismos más semipresidenciales, como ha sido el caso, por ejemplo, de Ecuador, lo que ha hecho es involucrar en la Constitución un mecanismo que le llaman el fuego cruzado, es decir, la posibilidad de que el presidente destituya a su Congreso y la posibilidad de que el Congreso destituya a su presidente. Ahí lo que tendríamos no son mecanismos que nos permitan generar soluciones, sino permanentemente crisis política. ¿Por qué? Porque el Parlamento cada tanto va a amenazar al presidente con sacarlo y el presidente cada tanto va a amenazar al Parlamento con hacerlo, con disolverlo. Entonces, a mí me parece que es importante que pensemos en estructuras que nos permitan crear soluciones y no crisis política, y que terminemos entonces poniendo en riesgo la democracia. Una manera clara en la que se ha puesto en riesgo la democracia en los países de América Latina es con la salida anticipada de los presidentes. No hay país que se recupere en menos de 5 años de una salida anticipada de un presidente. Esto es luego procedido de situaciones de autoritarismos, populismos radicales, grandes problemas dentro del entorno de la Asamblea Legislativa, una injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. Es decir, realmente un predictor del autoritarismo es la salida anticipada de presidentes, y tenemos que tener mucho cuidado que la búsqueda de un régimen semipresidencial sea precisamente para procurar la salida anticipada de presidentes y la disolución de los congresos. Tenemos una pregunta más de don Miguel Gutiérrez, y con esta pregunta, más bien con la respuesta correspondiente, terminaríamos este programa. Sí, muchas gracias. Buenos días. Un gusto saludarlos. La pregunta que quisiera formularles es sobre la capacidad de administrar los asuntos públicos. Eso está muy asociado al tema de la gobernabilidad, por supuesto. Cómo distribuir cargas, cómo distribuir beneficios, cómo realizar objetivos, cómo entregar bienes, servicios, posiciones, etc. Eso se reduce notablemente en esta situación actual, especialmente por la estrechez fiscal que vivimos. Acá es inevitable llorar sobre la leche derramada, por lo menos para intentar que no se mantenga la actitud de derrame despreocupada. Y es el tema de, tuvimos para tener una reforma fiscal. En aquel momento se dijo, el país aguanta, 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 no hay problema. Y se fueron pasando años tras años. Mucho lo debemos a los Mendoza, a los Muñoz, a muchos de ellos. Tiempo perdido. Pero bueno, lo que vemos en salud es algo que metías vos, Tino, en la definición de gobernabilidad, y es la obediencia civil del pueblo o de la gente. No recuerdo cuál era el concepto que usabas. No era mío, era de Samuel Giner. Sí, era una cita de Giner, y exacto. Que yo la cuestionaba casualmente. Sí, la asumías. No, esa no, obediencia... yo la cuestionaba por simplista. Bueno, esa obediencia civil del pueblo no se favorece, que vemos en salud, no se favorece en estas condiciones. Mi pregunta es, ¿qué mecanismos tenemos a mano para mejorar la gobernabilidad en estos tiempos? Vean, bueno, que es la pregunta para los 2-3 días que siguen y mucho más allá. Gracias. Bueno, es la pregunta de los $10,000, pero
el tema yo creo que, y viéndolo no desde la perspectiva de Giner, de la obediencia, que es lo que no me gustaba, sino desde la perspectiva de de la gobernanza como un tema que incluya la participación de la ciudadanía, no solo algo de arriba hacia abajo, sino la participación de la ciudadanía en diversos niveles de los procesos de toma de decisión. Y yo creo que en este contexto en que nosotros vivimos, lo que mejor y dichosamente ahí está don Miguel Ángel y fue algo que hizo bien en su momento, don Miguel, cuando llamó al proceso de concertación nacional. Y yo creo que Miguel anduvo por ahí también, y en el proceso de concertación nacional, por primera vez en el país, se sentaron a la mesa de negociación y de discusión muy diversos actores. Se sentaron las cámaras con los sindicatos. Inclusive, si mal no recuerdo, la apertura del INSS la firmó Albino Vargas. Estuvieron de acuerdo en abrir. Después se cometieron errores en los proyectos de ley, se cometieron errores en no tomar en cuenta directamente a Liberación Nacional. Yo he hablado esto con don Miguel Ángel en su oportunidad, pero yo creo que estamos en una coyuntura en que la apertura, no le llamemos concertación, la apertura a un gran proceso de conversación nacional sobre los retos que se tienen, convocando a los diversos intereses con una agenda bien estructurada, ¿ah? Con una agenda bien estructurada que podría, algunos de los temas que están en el interrogante que habría Álvaro, con que habría Álvaro esta conversación, deberían de ser incluidos y sentarse y conversar y desechar otra cosa, que no va a haber unanimidad, pero es importante que la gente se vea las caras, converse, no se satanice, ¿ah? No se satanice ni al sindicalista ni al miembro de la Unión de Cámaras, se puedan ver a los ojos y discutir y conversar. Habrá malintencionados de uno y otro lado, pero el país está ante una situación tan grave que yo creo que es importante producir algún grado de convergencia y de acuerdo y de escucha que vaya más allá de la polarización que nos está haciendo tanto daño. Esa sería mi respuesta. Muy bien, entonces estamos listos para terminar. Muchas gracias por la participación de todos los que nos han estado siguiendo por medios audiovisuales. Muchas gracias desde luego a los panelistas, Ilka, Tino, Eduardo, y la academia los saluda. Posiblemente tengamos futuros encuentros como este y muy complacido del resultado de este diálogo entre ustedes, panelistas, muy enriquecedor, muy iluminador para resolver temas de coyuntura, de política pública, etcétera. Muy buen día, entonces. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación también, don Álvaro, y por su maravillosa moderación en la que nos dio grandes grados de libertad y los cumplimos con bastante rigor en el tiempo y en contestar adecuadamente lo que se nos fue enviando. Gracias.